Muy buenos días, gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a tener un viaje muy desolado, digámoslo así. Vamos a ir a una parte de la Florida que está muy deshabitada y pues es un poco solitaria, la verdad. Entonces vamos a tener más o menos unas 3 o 4 horas de viaje y vamos a acampar, vamos a hacer algo de comida y pues la vamos a pasar muy bien. Vamos a mirar qué caminos podemos encontrar por allá. Bueno, gente, pues ya vamos por la 275 rumbo sur. Vamos a atravesar el puente gigante y más majestuoso que tiene, digamos, está al lado de la Florida. No sé si el más majestuoso o el más grande de toda la Florida, pero por lo menos de esta costa de Tampa Bay es el Skyway, un puente que anteriormente iba por ese lado de allá y ahorita vamos a poder ver donde todavía hay o existen las dos partes que conectan. Esa carretera era por donde transitaba antiguamente el puente del Skyway, luego de que un buque carguero no calculara bien su altura y se estrelló con el puente y lo tumbó. Entonces construyeron este nuevo puente que se llama el Skyway. Ahorita les dejo aquí el nombre exacto, pero pues todo el mundo lo conoce como el Skyway. Pero tengo que hacer una aclaración porque todos los puentes que tienden a subir se llaman Skyway. Entonces ese no es el nombre correcto. Miren, ese todavía es una parte que queda aquí en la Florida, todavía está expuesta una parte del puente. Bueno, esos eran los dos carriles, uno de ida y uno de venida, y pues quedó totalmente destruido y lo dejan todavía habilitado para la gente que quiera venir a pescar. Ahí hay una tienda que venden algunas chucherías, algunas cositas básicas, bebidas, papitas, perros calientes, y al otro lado vamos a poder ver la otra parte del puente que después de elevarse llega otra vez a tierra firme. Efectivamente, el 9 de mayo de 1980, el antiguo puente Sunshine fue impactado por un buque carguero llamado MV Summit Venture alrededor de las 7:34 de la mañana, causando pérdidas de 35 personas. Debido a la severidad del daño, el puente no fue reparado. Se comenzó la construcción de un nuevo puente, el cual fue terminado en 2005, y el antiguo fue demolido en 1991. ¡Qué infinidad del mar, ¿no? ¡Qué descreste! El mar es gigante, el mar es una cosa... Yo le tengo mucho respeto al mar, la verdad. Entonces vamos a continuar. Nos faltan más o menos unas 4 horas y media de viaje. El GPS dice que llegamos más o menos a las 3:15, aunque él va variando, él va bajando poquito a poco, porque ahorita me mostraba más o menos 4 horas y media, luego 4, luego 3 horas y media, ya van 3 horas 17. Yo creo que estamos llegando más o menos a las 3 de la tarde, entre 2 y media y 3. Vamos a ver cómo nos va. Igual no voy de afán, yo siempre transito por la derecha. 65, máximo 70 millas por hora es suficiente para mí, no necesito más porque ya el viento me empieza a pegar en el casco y se siente muy maluco, suena muy feo dentro del casco, aunque yo viajo con tapaoídos, pero igual. Entonces vamos a seguir viajando. Ese es el otro pedazo del puente que queda existente todavía y que la gente utiliza para venir a pescar. Y aquí en este lado del puente también hay otra tiendita donde la gente puede comprar, aparte de algunos snacks, también pueden venir a comprar anzuelos, pueden venir a comprar nylon, varas de pescar, bueno, todo lo que necesiten en cuanto a pesca. Vamos a continuar y ya les estaré mostrando qué pueblitos vamos a atravesar. ¡Vámonos!
Ay, bueno, por fin nos salimos de la autopista principal de la 75 que nos lleva al sur. Ay, por fin vamos a poder manejar por carreteritas más despacio, más entretenido, con un poquitico más de emoción. Ay, esas autopistas de acá son rectas y rectas infinitas. No, yo quiero es esto, ir despacio, disfrutar, coger curvitas como esta que vamos a coger acá. ¡Uepa! ¡Uepa! Bueno, algo un poquito más entretenido, pero es que en serio que esas autopistas de acá son unas rectas interminables. Pero bueno, ya llegamos a Venice, arrancamos desde Clearwater, mi ciudad, bueno, la ciudad donde yo vivo. Ya llegamos a Venice, Florida. Vamos a estar manejando por acá por carreteras secundarias. Y el destino de hoy son los Everglades. Todavía no les voy a decir exactamente para dónde vamos hasta que lleguemos y les pueda mostrar el lugar. Es un lugar demasiado salvaje. Digámoslo entre comillas, porque uno cuando está en el día, pues los animales obviamente no salen, pero en la noche uno, si escucha detenidamente, pueden rondar por ahí osos, pueden rondar venados, aves de rapiña. Entonces hay que tener mucho cuidado con la comida. Cuando preparemos comida en el día o en la noche, guardar todo muy bien para que los animales no sientan el olor y no lleguen a molestar, digámoslo así entre comillas, porque igual es el hogar de ellos. Entonces no lleguen de pronto a invadir nuestro pequeño espacio. Entonces vamos a continuar por acá. Vamos a darle un poquito más a ver cómo nos lleva la ruta y por dónde nos lleva la ruta. No sé el GPS por dónde nos irá a mandar. Entonces vamos a darle. El día está hermosísimo, ya subió a 64 grados la temperatura. Vamos a darle. Le están metiendo platica a Venice, están construyendo, digamos que van a construir, van a agrandar, van a ampliar esta carretera. Entonces, vamos. Bueno, ahí Songo, Sorongo. Llegamos a Fort Myers. Qué bonitos edificios, ¿no? Allí queda el downtown. Aquí se le llama downtown. Un amigo de una BMW. El centro de Fort Myers. Acabamos de llegar a Fort Myers. Entonces vamos a ir a almorzar. Voy a ir a coger algo de comidibiri porque ya es la 1:30 de la tarde. Chilla la tripa. Entonces, pues bueno, con estas vistas de Fort Myers, vamos a ir a comer algo. Vamos a ir a coger algo de comidita. Bueno, ya llegué a Fort Myers, estoy en un restaurante colombo cubano. No voy a grabar mucho porque la música me puede molestar YouTube por derechos de autor. Entonces lo que acabo de ordenar es un tazón, ellos le dicen un bowl, que trae arroz, frijoles, tomate, carne. Bueno, vamos a ver qué me sorprende, pero me gusta mucho la comida cubana. De todas maneras a mí me gusta de todo, entonces vamos a ver qué es la comida. Bueno, este es el menú del almuerzo, miren qué delicia. Trae arrocito blanco, carne desmechada, picadillo de tomate como con otras cositas, cebolla, cilantro y agua. Perfecto, está perfecto. Entonces voy a almorzar y ya nos vemos. Bueno, ya almorzamos, estaba delicioso. Me atendieron súper bien Maris y el esposo me atendieron súper bien. Ya empezaron a seguir el canal, yo creo que entonces van a ver este video, a los cuales le mando un abrazo gigante y que les siga yendo súper bien en todo lo que quieran hacer de aquí en adelante. Entonces vamos a continuar nuestro recorrido. De hecho, el GPS nos dice que giremos aquí a la derecha. Entonces vámonos para la derecha. Nos quedan aproximadamente 1 hora y 12 minutos para llegar al destino. Vamos a llegar a armar la carpa y listo, a explorar a ver qué otras cosas hay por allá.
en los Everglades. Los Everglades es una zona natural de pastos inundados de agua en la región sur del estado de la Florida, con una extensión de aproximadamente 7.800 millas cuadradas, algo así como unos 20.000 kilómetros cuadrados, habitada inicialmente hace unos 15.000 años y que a lo último se conoció por la tribu Calusa y Tequesta, los cuales serían tristemente eliminados por los españoles. Esta área fue inicialmente llamada por los españoles Laguna del Espíritu Santo, luego la llamaron Riverglades. Por último, la tribu Seminole la llamó Pahokee, lo que significa agua pastosa o extenso pastizal bajo el agua. Bueno, gente, pues acabamos de llegar, familia. Llegamos a Dinner Island. Llegamos a los Everglades. Miren ese pájaro tan bonito. No sé si lo habrán visto bien. Bueno, pues entonces llegamos. Esto es plan. Esto es un plan el berraco. Aquí no nos vamos a encontrar ninguna montañita. Aquí lo único que vamos a ver es plan, agua y muchas aves. Y de pronto uno que otro lagarto. Pero estos son los Everglades de la Florida. Entonces aquí acampan las personas que tienen tráiler. Y los que acampamos con carpa, yo creo que es allí a la derecha. Entonces vamos con despacio, con suave. Vamos a ver qué es lo que hay. Creo que el sitio mío es el 4. No sé si estoy bien, no sé si estoy correcto. Vamos a buscar el sitio de acampar. Vamos a armar la carpa y vamos a dar por allí una vueltica que les quiero mostrar una vaina bien bacana. Bueno, ya confirmé el sitio de acampe, es el número 4. Entonces procedamos a buscar nuestra suite por esta noche, que es el número 4. Entonces vamos a ver, vamos a tratar de escondernos bien por acá, ponernos bien escondidos. Eso, lo más escondidos posible. Aquí podemos poner la carpa, aquí podemos hacer un jueguito después. ¿Qué tal, ah? Estos son los Everglades. Este es el lado salvaje de la Florida. Allí tengo unos vecinos. Allá hay otro en un carro. Más al fondo hay otro. Aquí tengo lo que puede ser el comedor de esta noche. También puedo utilizar esto si quiero. Y bueno, aquí vamos a poner la carpa. Aquí vamos a dormir esta noche. Entonces vamos a armar la carpa, que es lo primero, para que no nos coja la noche. Y luego ya vamos y damos una vueltica por allí. Bueno, ya armamos la carpa, ya quedó divina la carpa, ya nos hicimos un cafecito, ya quedó la cocina lista para
hacer la comida ahorita que vengamos. Vamos a ir a ver el atardecer y a recorrer un poquito las carreteras que hay acá alrededor. Unas pocas, porque hay muchísimos caminos. Allá al frente hay unos vecinos que tienen música. Por favor, gente, cuando vengan a acampar, cuando vayan a hacer un picnic, cuando vayan a algún lugar así en contacto con la naturaleza, no traigan música. ¿Para qué? Es muy necesaria. Bueno, entonces vamos a ver qué nos encontramos. Ese es el sitio donde nos bañamos. Venga, les muestro. Ahora más tarde o mañana, si algo, les muestro un video. Bueno, acá hay unos baños muy sencillitos allí es para hacer chichi popó, y aquí es donde uno se baña, con la manguera, al aire libre, papá. Si algo les muestro ahora más rato, que me vaya a pegar un duchazo. ¿Cómo es la vuelta? Miren ese atardecer, miren qué cosa tan bonita. Vamos a prender la luz. Esta es la luz que necesitamos. Esta sí es la luz para dar el loop. Vamos a seguir esta carretera naranja, o bueno, café. Wow, qué descreste de atardecer, qué hermosura de atardecer. Es increíble lo que la naturaleza y este mundo tan bello nos regalan. Wow, qué hermosura, qué bonito. Qué bonito. Qué hermoso que es Creste, ¿no? Por acá nos encontramos este camino. No sé a dónde irá a dar, no sé para dónde irá. Ah, bueno, acá se junta con otra. Sigamos a ver a dónde nos lleva. Bueno, pues esta carretera nos trajo a una carretera cerrada. Toca devolvernos. Ahí hay un ave hermosa, un heron. Bueno, vamos a devolvernos viéndonos el último cachito de luz solar. Pensar que mientras acá se está anocheciendo, en otro lado del mundo está amaneciendo, ¿no? Es increíble la naturaleza, este mundo tan hermoso, este universo. Bueno, acá hay otro broche. Uy, una curvita. Y otra curvita. No,
eso está bien interesante. ¿Esto aquí qué es? No, ¿esto aquí qué será? ¿Un centro de almacenamiento? Yo creo que sí, por lo que es elevado, para poder cargar los camiones. Sí, es como que un centro de almacenamiento. Oh, esto está buenísimo, esta rodada nocturna. Bacanísimo. Con cuidado, despacio, sin excederse. Y aquí ya volvemos al punto inicial. Aquí fue donde giramos hacia la izquierda. Ya aquí vamos a llegar otra vez al campamento. Bueno, ya terminó la rodada nocturna. Vamos acá, entonces llegamos otra vez al campamento. Qué diferencia, ¿no? ¿Quién va a saber que aquí detrás de estos árboles está acampando este pechito? No se ve nada. Bueno, vamos a tratar de hacer la menor bulla posible. Y yo para qué hablo pasitos, igual no me van a escuchar. Pero bueno, vamos a tratar de hacer la menor bulla posible porque los vecinos ya como que están acostados, ve. Entonces vamos a dejar la motirri aquí. Y nosotros voy a dejar luz un poquitico mientras saco la linterna para poder alumbrar la linterna de cabeza, que la tengo aquí muy a la mano en uno de mis bolsitos. Aquí ya la capturé. Listo, ya está alumbrando. Entonces ahora sí podemos apagar la princesa y alumbramos solo con esto. Qué paz, qué silencio el que se siente, ¿no? Bueno, gente, vea, esta es la manera como yo duermo. Entonces, primordial, el casco dentro de la carpa, las botas que están debajo, el pantalón, ropa que ya se usó. Mañana he hecho este jersey a la ropa sucia. Ropa, una chaqueta por si me da frío, el Camelback con agua por si me da sed por la noche, y el power bank o la batería cargando el teléfono, y una linterna siempre a la mano. Y listo, esa es la manera como duermo yo. Hoy tuvimos un excelente día. Hoy fue el primer día, más que todo como para llegar y poner la carpa y explorar un poco alrededor. Y vamos a hacer un loop, o digamos una vuelta grandísima, para tratar de llegar a la 41 Sur, que es otra vía alterna a la 75, que es la autopista más grande, la más nueva que hay. Vamos a tratar de llegar por el este, vamos a dar un círculo hacia el sur y luego nos devolvemos por la 41 ya rumbo norte. Mañana les muestro entonces qué es lo que vamos a hacer. Muchas gracias por estar ahí y que tengan una buena noche. Yo voy a dormir delicioso. Chao pues. Buenos días. He tenido una excelente noche. He descansado muy bien. En la noche hubo como unos ruidos ahí de unos animales alrededor de la carpa, pero como no dejé comida por fuera ni nada, no hubo ningún inconveniente. Vamos a preparar un delicioso café. Vamos a hacer una arepita y unos huevos revueltos para desayunar. Y seguimos camino.
Bueno, el menú de hoy, el desayuno de hoy es huevo revuelto con arepa y café. Buen provecho. Vamos a ver cómo quedó esto. Como en casa. Bueno, buen provecho. Hoy va a ser un excelente día.